Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este precioso jueves, en este primer jueves de este mes de octubre, que será glorioso, que será poderoso. Y en este mes comenzamos una nueva serie, una nueva palabra que nos va a guiar todas estas semanas para que nosotras podamos entender que sí hay un propósito perfecto para tu vida. Una palabra siempre que viene de parte de Dios es una palabra que trae detrás una promesa, un cumplimiento. Tú sabes que la palabra de Dios en el hebreo es davar, es decir, es algo. Cuando el Señor te habla una palabra, te está entregando algo en tu mano. Es decir, te está entregando no solamente una promesa, sino que está entregando algo que tú vas a poder tocar, vas a poder ver. Quizás esa mujer, cuántas veces lo hemos visto, esa mujer que no puede tener hijos y el Señor viene con su poderosa mano, toca ese útero, esa mujer se vuelve fértil y esa mujer puede palpar la promesa de ser madre. Por ejemplo, entonces eso es davar, eso es la palabra de Dios, es algo que viene del cielo para tu vida y tú lo puedes comenzar a disfrutar, a palpar aquí en la tierra. Y yo quiero compartirte en esta mañana una palabra que el Espíritu Santo me transmitió para que te transmita. Y vamos a hablar todas estas semanas acerca del enfoque, el poder que tiene estar enfocada este último trimestre del año. Es muy importante, mi amada, que usted se mantenga enfocada, que se mantenga concentrada en esa meta que usted tiene preparada para estos últimos 3 meses. Es muy importante que usted tenga una planificación en su vida. Quizás usted dice, la verdad, pastora, que yo vivo el día a día. La verdad que yo no me proyecto. Bueno, le quiero comentar que es bíblico proyectarse. Es bíblico tener una visión de las cosas, bíblico tener una meta. Por eso Pablo pasaba muchas cosas a causa del reino de los cielos, pero él decía una cosa, él decía, yo prosigo a la meta. O sea, todo lo que me viene, todo lo que me pasa, me duele quizás, me toca, me afecta, pero hay algo mayor que es la meta, el supremo llamamiento en el Señor. Decía él, ¿no? Entonces yo quiero que vayamos a la Escritura en esta mañana y te quiero escudriñar la Escritura en esta mañana. Quiero que veamos juntas lo que está escondido acá en estos versículos maravillosos. Yo te voy a poner en contexto de lo que yo te voy a leer. Se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo número 3 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mientras tú lo buscas, yo te voy explicando. Hechos 3, capítulo 3, versículo 1. El contexto de esto que sucede era cuando Jesucristo había resucitado. Ya no estaba más con Pedro, con Juan, con los apóstoles. Él ya había resucitado a los cielos y cuando él asciende a los cielos, él antes de irse a los cielos para estar junto a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios en Hechos 1, que todo este grupo de gente que esperó la promesa, que esperó al Señor, porque antes de que el Señor se vaya de la tierra, les dejó una promesa y les dejó una instrucción acompañada de una promesa. Y decía esta instrucción, quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos de poder desde lo alto. Esa era la instrucción, quedarse en Jerusalén hasta que sean vestidos de poder desde lo alto. Esta instrucción se la da Jesucristo a 500 personas a la vez. Era su grupo, su núcleo de gente más cercana, sus discípulos que lo habían acompañado estos 3 años de su ministerio. Por supuesto, tú sabes que no siempre la gente persevera, la gente espera, la gente a veces cae, se defrauda, se decepciona, se hace quizás en su mente una vida cristiana que no pensó. ¿Y qué fue pasando? Quedaron de estos 500 solamente 120 en el aposento alto. Perseveraban buscando esa promesa, se quedaron en Jerusalén, no se fueron, no se movieron ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a Judá, ni a Samaria. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén.
Y dice la palabra del Señor, tú después si tienes un tiempo lo puedes leer en Hechos 1 y 2, donde dice que están ahí alabando, buscando, orando, 120, ahí dice que está la madre de Jesús, María, y sus hermanos, dice ahí que están los apóstoles, estaban todos ahí, y dice que de repente vino del cielo un viento recio que llenó la casa. Ahí tú puedes ver que estaban en un lugar, estaban en una casa recibiendo la promesa del Espíritu Santo, y ahí fueron vestidos de poder desde lo alto. Este era el contexto en el cual se da Hechos capítulo número 3. Llenos del Espíritu Santo, ya vestidos del poder, Pedro y Juan habían sido mudados en otro hombre, habían sido transformados, ellos habían pagado el precio de esperar la promesa, de confiar en la promesa y de seguir la instrucción. Por eso ellos después tienen este fruto. Entonces a veces hay gente que lee la Escritura y dice, yo quiero sanar como sana Pedro. Pero Pedro esperó, Pedro obedeció y Pedro creyó. Por eso la consecuencia de sus actitudes tuvieron este fruto. Vamos ahora a la Escritura que dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Me quiero frenar acá porque usted sabe que el versículo, la palabra está viva y siempre uno ya lee el versículo 1 y Dios ya te habló. Una de las características de una persona que se encuentra enfocada es una persona que tiene vínculos sanos. Esa es la primera característica de una persona que está enfocada. Es decir, esta persona, esta mujer, es una persona sabia que busca un par, busca un vínculo, busca una amistad con gente sana y con gente que tiene un acuerdo con tus pensamientos, con tus valores. ¿Por qué? Porque la palabra acá habla en el versículo 1 que Pedro y Juan subían juntos. Es decir, ¿y a dónde? Iban al templo. ¿Y a qué? A orar. Es decir, estaban unánimes, estaban en el acuerdo, en un pacto. Ellos decían, yo soy tu compañero, nosotros fuimos discípulos del Señor. Entonces nosotros tenemos una tarea, una misión. Ahora que el Señor se fue, usted podría ver, como le pasó a los otros que se fueron dispersos, no esperaron, no siguieron la instrucción. Entonces, pero Juan y Pedro tuvieron ese vínculo sano en el acuerdo, estaban de acuerdo con que había que ir al templo, con que había que continuar la obra de Cristo, estaban de acuerdo con que había que ir a orar, estaban de acuerdo. Entonces, una de las características de una persona que está enfocada, mi amada, esa persona no va a perder el tiempo con vínculos que no provocan en su vida que la desenfoquen. Porque hay gente que viene a tu vida a desenfocarte, que puede ser que no sea a propósito, o puede ser que sea a propósito. Entonces usted tiene que tener mucha sabiduría, mi amada, con los vínculos. Esto lo explica el pastor en la escuela de reino, que es muy importante cómo nos vinculamos con las personas, ¿no? Entonces, esto es maravilloso porque Juan y Pedro tenían el mismo sentir, como habla en Hechos 1, que estaban unánimes, todos juntos, el mismo sentir, es decir, estaban yendo para la misma dirección, estaban enfocados, tenían una meta en conjunto. Entonces, el uno ayudaba al otro y el otro ayudaba al otro. Entonces es así lo hermoso del cuerpo de Cristo, ¿no? Que uno es mano, el otro es pie, entonces estamos todos empujando y yendo hacia el mismo lugar, que es la salvación de las personas que escuchen el Evangelio. Entonces, cuando alguien está verdaderamente enfocado, usted se va a dar cuenta que esa persona no pierde el tiempo con vínculos que no están sanos, con personas que verdaderamente no están yendo para la otra dirección. No están yendo para tu misma dirección. Entonces hay gente, recuerda que Pedro, cuando no había sido investido de poder, la Escritura dice que Jesucristo le estaba contando a sus discípulos que él estaba muy triste porque tenía que ir a la cruz, tenía que morir por la humanidad. Y tú sabes que esa era la meta de Cristo, ¿no? La meta de Cristo, él se hace hombre, deja el cielo, su gloria, se despoja a él. Y dice que su única meta era la cruz. O sea, él viene para morir por mí, por ti, para perdón de pecados, ¿no? Y dice que él le comenta esto a sus discípulos, a su círculo más íntimo. Él estaba enfocado, él no tenía ninguna
no se le pasaba por su mente quizás no ir, a lo mejor tenía miedo, de hecho lo oró al Padre, le dijo, si puedes pasar de mí esta copa, pero él estaba enfocado, él sabía que a pesar de que le iba a doler, que iba a ser algo tremendamente doloroso para su alma, para su espíritu, para su cuerpo, él seguía enfocado. Y en ese caminar, resulta que él tenía sus discípulos, su grupo de gente. Pedro, antes que sea lleno del Espíritu Santo y antes que sea vestido de poder desde lo alto, le dice al Señor, lo hace a un lado y le dice, Señor, ni te la hagas de ir a la cruz. En ese momento, los que han leído la Escritura van a pensar que el Señor le dijo, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a charlar. No, no. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? A Pedro, que era uno de sus íntimos. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira, ¿vio? Ahí, no pones la mira en las cosas de arriba, sino que estás pensando acá abajo, lo que pasa aquí en la tierra. Entonces era Pedro, era un vínculo cercano, era su discípulo, era el que vio como el Señor levantó a los muertos de la sepultura. Pedro lo vio caminar sobre las aguas. Una de las personas que más vio milagros de Jesucristo fue Juan y Pedro y Jacobo. Fueron los tres más íntimos. Pedro lo vio transfigurarse en su gloria. Entonces el Señor no se la dejó pasar. Dijo, no, Pedro, estás equivocado. Por más que yo tenga un vínculo contigo, Tú estás haciendo que yo me desenfoque, tú estás queriendo que yo mire para el costado, mire mi sufrimiento, mire mi dolor, y yo te digo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, ¿vio? Era su par, era su discípulo, pero Pedro estaba sacando la mira de la meta. La meta era acompañar al Señor, era quedarse con Él, era estar ahí con Él, para que él pudiera llegar a ese momento de esa cruz. Entonces, una de las cualidades que una persona puede tener cuando está enfocada es, mire, los caballos cuando corren les ponen, no sé si usted ha visto que le ponen unas telas de cuero en los costados de los ojos. Y usted dice, ¿por qué le ponen eso al caballito? Al caballito le ponen eso para que no se distraiga, para que él vea la meta. Entonces, así hay que andar en la vida, ¿vio? Hay que andar con los ojos de los costados cuidándolos para llegar a la meta. Entonces, eso es lo primero que te quería compartir, la primera cualidad de una mujer que está enfocada en la meta. Ahora, el problema grave acá sería, mi amada, que usted no tenga ninguna meta. Ahí sí que estamos en problema. Pero se soluciona, porque gracias al Señor tenemos un Dios de esperanza, un Dios de propósito, un Dios que nos da vida, el autor de la vida está con nosotros. Entonces, usted primero tiene que saber para dónde va, cuáles son sus proyectos en Dios, cuáles son sus metas, hacia dónde se dirige su familia, qué es lo que quiere hacer para el reino, por el reino, en el reino. Entonces, partamos de la base que si usted está escuchando este audio, usted tiene una proyección. Y si no la tiene, busque hoy mismo, mi amada, esa línea, ese propósito, porque el Señor para cada persona, tú sabes que Él tiene un propósito perfecto. Y si tú estás respirando es porque hay algo que no has cumplido en esta vida, es algo que tú tienes que hacer por Dios y para Dios. Después dice el versículo 2, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, enfocados, con vínculos sanos. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No vamos a hablar hoy del cojo, me voy a enfocar en lo que hizo Pedro y Juan. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él estaba esperando una limosna. Pedro, mire esta parte, qué importante. Versículo 4. Pedro con Juan vio alianza de reino, una amistad de reino, los dos ahí en el acuerdo, fijando en él los ojos, ¿vio? Ellos estaban yendo al templo a orar, pero ellos tenían algo maravilloso, ¿no? Discernimiento. Es decir, ellos se estaban dando cuenta de lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. No estaban yendo solo al templo a orar, sino que en el camino al templo ellos estaban
viendo qué estaba ocurriendo en el mundo espiritual y si había algún necesitado en el camino. No estaban enfocados en que ellos tenían que ir a orar, a buscar del Señor, sino que ellos ya estaban en una dimensión donde estaban dispuestos a dar, aún en el camino hacia. Entonces dice acá la palabra que Pedro, fijando en él los ojos, es decir, en el enfoque, en ese momento ellos se enfocan en esta persona. Obviamente el Señor les pone misericordia en su corazón, lo ven ahí. Pedro yo creo que ya lo conocía porque la palabra dice que cada día ponían al hombre este. Lo conocía todo el barrio, toda la sinagoga, todo el templo, todo Jerusalén lo conocía. Era el cojo de la puerta de la hermosa, tenía su sobrenombre el hombre. Es el hombre, ahí está el cojo de la hermosa, ¿no? Y dice que lo ponían ahí, o sea, había gente, más encima había gente que usaba su debilidad, su incapacidad de poder caminar para poder usufructar riquezas y dinero, la limosna, ¿no? Entonces dice que Pedro, versículo 5, él les estuvo atento. Versículo 4 le dice, míralo, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Es decir, que ellos estaban en esa dimensión del enfoque, en esa dimensión de la meta, y cuando lo ven, lo obligan y le dicen, míranos. Es decir, enfócate en nosotros, en lo que cargamos nosotros. ¿Qué es? A la persona del Espíritu Santo. Mire lo que pasa acá. Lo ayudan a él a enfocarse, a decir, mira que se puede, de esto se puede salir. ¿Pero cómo? Con la ayuda del cielo. Versículo 5. Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Él qué pensó que iba a recibir? Una limosna. Y mire lo que le dice Pedro. No tengo plata ni oro. Cuando le dice así, yo imagino al hombre, dice, ¿para qué quiere que lo mire? ¿Para qué quiere que estas miradas? ¿Para qué? Si no tienes ni plata ni oro, ¿no? Él en su mente humana. Y dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? ¿Por qué era necesario enfocarse en ese momento? Mirar a Pedro, mirar a Juan, él mirar al cojo. Era un momento tremendamente espiritual. Ahí se estaba produciendo un enfoque en el reino, un enfoque en la sanidad. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Y dice, míranos, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Cuando alguien está enfocado, recibe esto, tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que cargas. Cuando tú estás enfocado, tú ya sabes lo que cargas. Entonces, no te pone tan mal todo, porque tú estás entendiendo que hay un propósito con tu vida y tú entiendes lo que tienes, que es el Cristo de la gloria. Entonces, que venga marea, viento, lluvia, rocío, que golpeen, tú tienes al Cristo de la gloria. Y acá dice, versículo 6, en el nombre de Jesucristo, eso tenía Pedro, yo tengo el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué sucede este milagro? Por el poder del enfoque, porque Pedro y Juan iban enfocados. Ellos habían recibido, recuerda que te dije al principio, ellos habían recibido la investidura de poder y ellos entendieron para qué era la investidura de poder. Enfoque. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Cuando una persona está enfocada, mi amada, va a tener una cualidad maravillosa. La primera, va a saber hacer vínculos sanos. Va a tener vínculos en acuerdo. Pero ¿sabes la otra cualidad maravillosa de alguien que está enfocado? Tiene la capacidad para darle la mano a alguien y levantarlo. Para, obviamente, el que quiere ser levantado. Porque hay gente, usted sabe que el pastor lo explica siempre, hay gente que se queda en ese estado de victimización y no quiere salir de ahí. Pero hay gente como este hombre que sí quería salir de la situación. Entonces, cuando uno está enfocado, tú vas a tener la capacidad de poder darle la mano a alguien y poder levantarlo del pozo donde se encuentre. Y dice la palabra del Señor, y tomándole por la mano le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Sabe qué glorioso momento? Y esta parte a mí, se lo prometo, yo leía la escritura anoche y me conmovía el espíritu. Y decía, y saltando, y me decía el Espíritu Santo, el Señor me decía esta frase, te la anoté para compartírtela.
Me dice el Espíritu Santo, hija, ese día lo comenzó cojeando y lo terminó saltando. Y yo me reía con el Señor, le decía, ay Señor, qué hermoso lo que hace. No, le decía, claro, que él se iba a imaginar el cojo que iba a despertar cojeando y se iba a ir a su casa saltando. Esas son las maravillas que hace el Señor en su pueblo. Entonces dice que saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos. El hombre entendió el enfoque. Hay gente que recibe un milagro de Dios y no lo vemos nunca más en la vida. Este hombre dijo, no, ahora que recibí esta sanidad, ahora que entendí el poder del míranos, lo que tengo te lo doy, yo voy a quedarme con estos dos, dijo. Yo voy a entrar al templo a adorar. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace? Entró en el templo andando y saltando. Imagínese usted el momento, mire, ¿qué no hubiese dado para verle la cara a los fariseos ahí con una cara de odio diciendo, ¿y por qué salta en el templo? En el templo no se puede saltar, mi amada, venga un domingo a la iglesia y usted va a ver cómo se salta en la casa de Dios. Saltando y alabando a Dios. El hombre entendió todo. En un minuto el hombre entendió el poder del enfoque. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna y se llenaron de asombro y espanto, porque eso es lo que provoca la gente enfocada. A veces te van a espantar sus decisiones, te van a espantar su vida. Pero tú, mi amada, sigue enfocada en lo que Dios tiene preparado para ti. Sigue enfocada en la meta, sigue enfocada en ese propósito. La gente se va a espantar, la gente se va a asombrar, pero a ti lo único que te tiene que importar en esta peregrinación, en esta vida que estamos transitando, es lo que el Padre opina de tu vida. Es agradarle al Rey de los cielos, es decirle, Señor, yo lo hago porque te amo, lo hago por tu nombre, lo hago para glorificarte. Entonces, mi amada, en este día yo quiero que tú puedas levantar tus manos a los cielos y decirle, Señor, esta oración va para aquella mujer que no tiene una meta, para aquella mujer que no tiene un propósito, quizás tú puedes estar salvada por el Señor, pero perdida en el reino, no encajar en algún lugar. Pero en esta mañana Dios te va a comenzar a mostrar esa puerta, ese propósito, esos talentos, esas cualidades que Él tiene, que tú sabes que son del Señor y que son para algo. Dios va a comenzar a encauzarte. Va a comenzar a encauzar esos dones, esos talentos. Él lo va a comenzar a encauzar. Es un río que te va llevando. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús lloro por cada mujer que aún no le ha sido revelado el propósito eterno. Declaro que en estos días el Señor le va a hablar a su espíritu, le va a ir mostrando, te va a ir dando el Señor. Te vas a meter en ese caos y vas a ir siendo llevada por el poder de Dios hasta que puedas entender y tener esa convicción y decir, sí, yo he nacido para esto, yo he sido creada para esto. Y para las mujeres que ya tienen claro lo que quieren, estos últimos 3 meses, entendiendo para dónde nos dirigimos, para dónde estamos yendo la iglesia, el cuerpo de Cristo en toda la tierra, te digo a ti, mujer, sigue enfocada. No permitas que vínculos que no están sanos te desenfoquen. No permitas que opiniones que no vienen de la palabra, que no vienen del reino, te desenfoquen. Tú pégate a esa gente del reino, a esa gente que está en el lenguaje del reino, en esa gente que está proyectada como tú, que es tu par, pero te empuja, te levanta de la mano, te saca y te arranca para que tú puedas subir un escalón más. Así que yo bendigo en esta mañana a cada mujer que está escuchando este audio, a cada mujer que ha entendido en su espíritu la palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que este mes de octubre es el mes donde estaremos enfocadas en lo que Dios ha preparado para estos últimos 3 meses. Enfocada en el nombre de Jesús, enfocada en nuestras casas espirituales, en nuestra familia, enfocada en las promesas para que venga el cumplimiento, enfocadas en todo lo que el Padre ha preparado para tu vida. Yo lo declaro en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo porque es para ti. Amén y amén.